¿Sabías que un desacuerdo por un caballo de carreras casi destruye al Manchester United y cambió el rumbo del club para siempre? En 2001, Sir Alex Ferguson era el rey indiscutible de Old Trafford, pero un regalo aparentemente inocente desató una guerra legal de proporciones bíblicas contra el hombre más poderoso de las carreras de caballos, John Magnier. El motivo, la propiedad de un caballo legendario llamado Rock of Gibraltar. Esta es la historia de cómo una disputa de orgullo y millones casi hace colapsar al Manchester United y abrió la puerta a la llegada de la familia Glazer. Magnier es el dueño de Colmore Stud, el imperio de cría de caballos más grande del mundo, y además era uno de los mayores accionistas del Manchester United a través de su empresa Cubic Expression. Magnier y Ferguson tenían una buena relación. En un gesto de amistad, Magnier le ofreció a Ferguson una participación del 50% de un prometedor potro llamado Rock of Gibraltar. El caballo resultó ser una máquina absoluta, ganó 7 carreras de Grupo 1 consecutivas y se convirtió en uno de los mejores caballos del mundo. El irlandés, hijo de Danehill, ganó las 2000 guineas en Inglaterra y en Irlanda. Ganó el St. James Palace en Royal Ascot, el Prix du Moulin en Longchamp, en las afueras de París. Y Sir Alex recorrió el mundo hípico para retratarse con su caballo, con quien aparecía en sociedad con la señora Magnier y quien lucía los colores rojos y blancos del Manchester United. Cuando Rock of Gibraltar se retiró a finales de 2002, su valor como semental era de unos $200 millones. Ferguson creía que su 50% incluía los derechos de cría, lo que le aseguraría una fortuna generacional. Magnier plantó cara y dijo que no, que el acuerdo era solo para los premios en las carreras mientras el caballo compitiera. Y en efecto, Ferguson cobró religiosamente la mitad de los premios en metálico ganados por Rock of Gibraltar. Impulsado por el orgullo, Sir Alex Ferguson demandó formalmente a John Magnier en los tribunales irlandeses. Ese fue el gran error. Magnier es un hombre con el que no se puede jugar. Al verse demandado, decidió atacar a Ferguson donde más le dolía, su gestión en el Manchester United. Magnier y su socio J.P. McManus usaron su poder como accionistas mayoritarios del club para exigir una investigación interna. Presentaron una lista de 97 preguntas a la directiva del United cuestionando los fichajes del club, las comisiones pagadas a los agentes y específicamente el rol del hijo de Ferguson, Jason, que era agente de jugadores. Esto generó una tensión brutal. La continuidad de Ferguson en el United estuvo en la cuerda floja por primera vez en más de una década. Al darse cuenta de que la disputa iba a destruir su carrera y al club, Ferguson acordó un trato fuera de los tribunales en 2004, donde habría recibido un pago único aproximadamente de 2.5 millones de libras esterlinas y renunció a sus reclamos. El caballo se quedó con Magnier. Magnier y McManus, hartos del drama con el United, decidieron salirse del fútbol. Y en 2005 le vendieron todo su paquete de acciones, más o menos el 28.7%, a un inversor estadounidense que estaba acechando, Malcolm Glazer. Gracias a esa venta, los Glazer lograron el control total del Manchester United, sumiendo al club en una era de deudas y protestas de aficionados que dura hasta el día de hoy. Si Sir Alex Ferguson no hubiera peleado por ese caballo, los Glazer probablemente nunca habrían comprado el Manchester United. Nos vemos por ahí, muchachos. Tu Handicapper es un canal donde se habla de caballos. Hoy conocimos la historia de Rock of Gibraltar y la disputa entre Sir Alex Ferguson y John Magnier. Agradecemos a nuestros suscriptores por su fidelidad.